para que aprendamos a discernir, ¿sí? No deja de ser una batalla o una lucha. Entonces, cada vez que nos exponemos a la palabra o cada vez que buscamos en el libro una palabra para ministrar, para edificar, es una batalla, ¿sí? Y hemos sido convocados a eso. Entonces, pacto no es decir poco, pacto es decir la razón y el objetivo por el cual nos hemos reunido. Sin pacto, ni usted ni yo estaríamos acá, ¿sí? Así lo hizo el Señor, por un pacto. El Padre se lo propuso a sí mismo y el Hijo entró en acuerdo con el Padre y se presentaron en la tierra, ¿sí? Por el pacto. ¿Amén? Entonces tengan en cuenta eso, ténganme muy en cuenta a mí, porque cuando nos exponemos con la palabra, lo queremos hacer a través del pacto. Y sin el vínculo entre usted y yo, hoy yo, representando el Espíritu de Dios en la casa y con la unción que se me ha dado, ¿sí? Sin eso no podremos salir bien de esta batalla. Entonces, tengan eso en cuenta y vamos ahí. Amén. Vamos a, como les decía, mucho para ver, pero también mucho para decir. Ezequiel 20:37. Uno ve mucho en las Escrituras y tiene que escoger, ¿sí? Para poder decir. Quisiéramos decirlo todos, pero no tenemos mucho tiempo, tenemos una hora. Dice, y este es el verso que nos convocó el apóstol, sí, de alguna manera es el que más hemos estado usando y no quiero obviarlo, lo quiero usar. Dice, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. ¿Sí? Miremos el verso 6. ¿Quién está? El verso arriba, el 36. 37, 36. El verso arriba, perdón. El verso anterior. ¿Sí? Os haré pasar bajo la vara, os haré entrar en los vínculos del pacto. Tengo un poco baja la voz, se escucha, ¿no? No tengo mucha voz. Dice, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Ustedes saben que un litigio es algo a resolver. Si hay una confrontación, o como nos gustaría mirar en esta tarde, como lo hemos venido mirando, como una batalla. ¿Sí? Entonces el pacto no es una propuesta muy pacífica, ¿sí? Nos llamará a paz, pero para ir por el pacto, para ir a aclararlo, a establecerlo, ¿sí? Para ir a mostrar el vínculo, para nosotros, la iglesia que anuncia, es un litigio. Necesitamos un buen abogado, ¿lo tenemos? Amén. Y él se expresó en las Escrituras, ¿sí? Así que vamos a mirar este litigio que nos compete en este tiempo. Dice, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Ustedes saben que la vara, y para el que no sepa, ¿sí? Luego lo irá mirando, lo irá entendiendo al correr de las predicaciones, la vara nos habla de autoridad, ¿sí? Cada vez que se mencione vara, se estará mencionando autoridad. ¿Lo va a recordar? Entonces, el pasar por una autoridad, ¿sí? Es el objetivo. Los haré pasar bajo la vara. Tendrán que reconocer autoridad, tendrán que aprender sobre autoridad, ¿sí? Todo reino, todo gobierno se rige por autoridad, ¿sí? Son niveles, ¿sí? De jerarquías, gracias. Dice, os haré pasar bajo la vara, vara como autoridad. ¿Amén? Hasta ahí vamos. Entonces, reconocer autoridad es un principio, ¿sí? No es un final. No es el final, es el principio. Reconocer autoridad es el principio. Bien sabemos que así como el Señor dio su vida, así entrando, hablando del Señor Jesús, entrando en pacto, en acuerdo con el Padre, derramó su sangre en la tierra, ¿sí? E hizo pacto por nosotros, ¿sí? Por muchos. Su sangre fue derramada, ¿amén? ¿Y qué hizo Él con esto? Dice que Él fue resucitado, todo esto lo prefiero parafrasear, ustedes lo conocen.
Él, una vez resucitado y habiendo vencido, dice que fue sentado en lugares celestiales, ¿sí? Sobre toda autoridad, sobre toda potestad. Habla de eso el libro de Efesios, ¿sí? Pero no se sentó solo. ¿A quién sentó? Juntamente con él. A nosotros, su iglesia. Entonces, autoridad, iglesia, para nosotros es un principio. Es el principio. ¿Qué autoridad o sobre qué? Ahora la iglesia o el cuerpo del Señor, la iglesia, la autoridad, no es uniforme. Nosotros también tenemos, ¿sí? ¿Cómo me dijo? Jerarquía. Estoy corta de palabras. También tenemos rangos, jerarquías, ¿sí? De autoridad que sabemos y tenemos que reconocer. Y se nos van mostrando, ¿sí? Entendiendo, por ejemplo, que la iglesia constituida en forma de gobierno tiene primeramente apóstoles. Lo segundo, profetas, luego maestros y lo tercero, o sea, hay rangos, ¿sí? Hay autoridades legadas por Dios, es la forma de la iglesia, pero toda la iglesia está en autoridad. Ahora nos movemos dentro de la iglesia o del cuerpo, entonces nos hará, dice, pasar bajo la autoridad, ¿sí? ¿Se salteará o obviará alguna el Señor? Alguna de las autoridades que él ha dejado, dirá, bueno, no importa, pasar por el pastor, ya, apóstol, esos eran los de antes, ¿sí? O con el evangelista que te haga la oración de fe como si fuera un conjuro suficiente. Son todas autoridades, pero no obviará ninguna, Señor, porque la que está en autoridad es la iglesia. Los haré pasar bajo la vara. ¿Sí? Entonces lo primero y el principio es entender la autoridad que Dios constituyó sin dejar afuera ninguno de los que Dios le ha dado jerarquía o lugar. Apúnteme. Le estoy de mirar y no. Que hoy estoy cortita. Dice, hoy os haré pasar entonces bajo la vara. ¿Sí? Eso les va quedando medianamente claro, pero no es lo único, dije que era el principio, ¿sí? Del versículo. Os haré pasar bajo la vara y los haré entrar en los vínculos del pacto. Y esta es una de las partes que más nos gusta y de la que más le hemos sacado fruto. No va a ser el tema, pero no tampoco lo puedo obviar, ¿sí? Vamos a abrir la palabra vínculo. Con esto fuimos ministrados, no solamente hoy, siempre, pero con esto fuimos ministrados, ¿sí? Me encanta la palabra, me gustó la palabra masoret. Si lo pudiéramos abrir en el diccionario, Débora, sería más cómodo, porque hay cosas que se dicen masoret o masoreta, hay un oficio entre los judíos, ¿sí? Que son los encargados de guardar con mucha fidelidad, ¿sí? La interpretación y el copiar, ¿sí? Como los escribas y los intérpretes, el guardar con mucha fidelidad, fidedignos a la hora de transcribir los dichos, ¿sí? Esos son los masoretas, así se conoce ese oficio. Pero en el griego el masoret, por eso se les ha llamado así a estos hombres, tenían o eran parte del vínculo. Lo vamos a leer desde lo que significa vínculo, ¿sí? Fíjense, significa disciplina, ¿sí? Hay disciplina, nos vinculamos por disciplina, ¿sí o no? ¿Cómo lo hacemos? Disciplina, misma raíz que discipulado, ¿sí? El discipulado es parte de la disciplina. Yo me disciplino, yo me ordeno. Una disciplina nos trae orden, ¿sí? Y por el orden y el ejercicio nos trae experiencia. ¿Amén? Entonces, eso es vínculo. Un poco más abajo vamos a extraer un poco más. ¿Qué diccionario es ese? Es solo el Chávez. Qué raro, está el multiléxico. Bueno, yo tengo desde el multiléxico. No lee más. A ver si abre la palabra, a lo mejor el 631, ¿es la 631? Perdón, no, porque yo abrí el original. Miren, yo abrí esto, ¿ves? Eso. Cuando una palabra muestra una raíz, sí, muestra el origen de la palabra. Ahí se nos va a hacer como más
rico y está donde yo. Ahí con que lo tengas ahí, creo que va a ser suficiente. Dice, uncir, enganchar, que tiene que ver con fijar o atar, ¿sí? Un ceñir, un juntar, unirse a la batalla, que es lo que me interesa que estemos mirando, unirse a la batalla. Esa es la forma de vincular, ¿sí? Estamos a las puertas de quien, reconociendo autoridad, me vinculo, y este es el efecto del vínculo. Unirme a la batalla, ¿sí? Me ordena, ¿sí? Me aprisiona o soy cautivo. Palabras que van a ver que no les van a resultar chocantes, sino beneficiosas. Sí voy a necesitar que abras, o si me creen, les puedo decir qué significa asumir una obligación. El vínculo, ¿sí? Entonces, reconozco autoridad, comienzo a vincularme con la iglesia, con el cuerpo y las formas de autoridad con la que Dios la constituyó. Amén. El 6:31 dice entonces, unirme a la batalla, asumir compromiso u obligación. Un masoreta, como yo les decía, un masoret, no, pero un masoreta, lo que hace es interpretar, es guardar la fidelidad a la hora de tocar el libro, ¿sí? Y eso es un espíritu, más allá de que puede ser un dato natural, comprendan la mentalidad hebrea, ¿no? El cuidado que tenían que tener con la palabra. Un poco más abajo, Débora, ahí está. Ponerle a alguien ataduras, tomarlo preso, un poco más abajo. Asumir obligación, ¿sí? Les van sirviendo todos esos datos. Quedar preso, ser apresado, atar, aprisionar, amarrar, un poco más de lo mismo en diferentes contextos, que sería bonito que ustedes, no bonito, importante, más que bonito, que lo pudieran ver, porque ahí enriquecemos el mensaje. Entonces, el vínculo, sí, el objetivo del vínculo será unirme a la batalla, que asuma un compromiso, ¿sí? Que tome parte en los asuntos del reino, ¿sí? Asumiendo obligación, que entre en una disciplina. Eso es muy importante para nosotros. Así vincula Dios a su iglesia. Este vínculo nos hace meter en el pacto, ¿sí? Y no les voy a hacer abrir el diccionario porque es un trabajo minucioso, pero lo van a hacer ustedes. Cuando ustedes miren pacto, vean las raíces de la palabra pacto, la profundidad que solamente tiene en el idioma hebreo la palabra pacto, ¿sí? Nos está hablando de hacer, de dar o de formar, ¿sí? Cuando el Señor hizo pacto, se propuso formar, se propuso establecer, dando de comer como quien da un banquete. ¿Entienden? Entonces, por eso el pacto o un acuerdo con Dios no se puede conocer un día, ni con una oración, ni con una congregada de domingo. Por eso no desatiendo la autoridad que Dios legó a la iglesia. Es dentro del proceso del pacto, es un todo que tendremos que ir profundizando. Hoy, por ejemplo, se nos está hablando de pacto y ninguno de nosotros se podría quedar sin novedad con respecto a lo que pacto se refiere. Yo no puedo decir que me leí todos los pactos de los años que llevo hasta ahora y que ya me lo sé al pacto. No lo puedo decir, ¿sí? Dios tiene esa misericordia para nosotros y nos va revelando conforme al crecimiento que vamos teniendo. Entonces, iglesia en autoridad, una iglesia que se vincula de esta manera, ordenadamente, reconociendo autoridades, ¿sí? Puestas todas por Dios, y además reconociendo el vínculo, las formas, ¿sí? En las que se relacionan para dar a conocer o revelar el pacto. Amén. Todas estas cosas, ¿sí? O este pacto se logra por algo que Dios ya ha dado y por quienes Dios ha puesto, ¿sí? Como autoridad. Pero me interesa y me gustó como lo trató también el apóstol, el masoret, ¿sí? Me interesa ese como un intérprete, me interesa ese como un fiel a la hora de guardar las escrituras. Porque usted sabe que nosotros podemos agarrar la Biblia como un libro o entender que el libro ha sido inspirado por su espíritu. Entonces yo estoy tratando con el Padre,
con el Hijo que es el Verbo y con su Espíritu. Entonces, a la hora de sentarme frente al libro o de exponerme como ustedes hoy se exponen a lo que yo voy a leer, que es del libro, no es poca cosa. Necesitamos ese masoret, esa fidelidad, la necesito yo, ¿sí? Para transmitir lo que Dios nos ha dado. Un intérprete, el Señor tuvo su problema con los intérpretes, el Señor, y no lo quiero citar, vamos a Lucas 11. La forma de interpretar, usted sabe si miraran, significa poder abrir las escrituras, era como entrar. Pablo decía, entro a las revelaciones, ¿sí? Siempre con el libro, no son viajes místicos, aunque podríamos hablar de eso desde otro lugar, pero nosotros con el libro, hoy por hoy nos tiene que bastar hasta vivir otras experiencias, entrar a las revelaciones. Interpretar es abrir, es lo que significa. Lucas 11:52. Hay vosotros intérpretes, le decía el Señor a los intérpretes o al ambiente religioso del momento, a quienes según Pablo dice, a ellos, los de la circuncisión, a los del pacto, se les ha confiado la palabra. ¿Sí? A esos mismos el Señor les hablaba así. Hay de vosotros los que tienen que abrir, ¿sí? Los que tienen que vincular a los hombres conmigo, porque habéis quitado la llave de la ciencia o el conocimiento. Ni ustedes entraron y le impidieron entrar a los demás. ¿Sí? Ve qué importante es el ser fiel a los dichos de Dios para poder abrir. Necesitamos eso. Digo, necesitamos. Jesús vio una necesidad. ¿Sí? Vio que con el pueblo con el que él iba a tratar había perdido fidelidad. Se les había confiado, dice a los de la circuncisión, a los judíos tenían ventaja, lo dice Pablo, creo que en la carta a los romanos, porque se les había confiado la palabra. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasó? Porque el Señor llega en un momento y entra en escena peleando con el sistema religioso, que no es otro más que el propio pueblo de Dios. Él no salió a pelear ni con el vecino, porque no le entendía la religión que profesaba, no salió a pelear con nadie más que con los de su propio pueblo. ¿Sí? Cuando digo pelear estoy hablando de litigar. Y un abogado litiga con 4 de Mateos, capítulo 4, 21-27. No. Mateo 21-27, perdón. A mí se me confía la palabra, pero con los números son malísimos. Dice, un poco más arriba, uh-huh. Ahí, un poco más, sí, ahí el 23, dice que cuando vino, ¿a dónde vino? Al templo. ¿Sí? Él era un intérprete, claro, era un intermediador, sí, abría las escrituras, claro, y viene al templo. Dice, cuando viene al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, cualquiera eran, ¿no? Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaban a él mientras él, y le dicen, ¿con qué autoridad, ¿sí?, haces estas cosas? ¿Quién te dio esa vara? ¿Sí? ¿Qué vara es esa? ¿Entienden? ¿Me van entendiendo? ¿Con qué autoridad? ¿A quiénes se lo preguntan? Los sacerdotes, resulta que les es desconocida la autoridad del que tenían que guardar, porque las escrituras no hablan de otra cosa más que de quién, que de él, ¿sí? Por ende de nosotros. Pero en ese momento, si él tenía que aparecer y tenían que, entonces descuidaron, ¿sí? Fueron infieles con la palabra, no interpretaron para él. A lo mejor se ocuparon mucho de su corazón y sus necesidades, ¿sí? Pero evidentemente
desatendieron esa vara, los haré pasar por debajo de la vara, ¿sí? Los haré entrar al vínculo del pacto. ¿Qué pasa con estos? ¿Qué vio el Señor Jesús ahí entonces? Si desconocen mi vara, la autoridad. Vamos a leer un poquito más abajo. 24. Dice, voy a leer yo de acá porque Mateos 24. ¿Cómo es? 21, 24. Me mareo un poco, ¿sabes? Si voy leyendo ahí. Dice 24, yo también les voy a hacer una pregunta y si me la contestan, les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. ¿Sí? ¿Les da una oportunidad o no? Yo hubiera agarrado el ordenador y lo hizo al instante, ¿no? Yo para contestar, en ese momento me muero, digo, te tengo que contestar bien. Yo te voy a hacer una pregunta, yo les voy a hacer una pregunta. Y si la contestan, también les diré con qué autoridad. ¿Sí? Y entraron ahí en una discusión entre ellos, en sus corazones. ¿Qué decimos? Mateo 21, 27. Tengo una versión que me encanta, no sé si está ahí. Desconocieron la vara, desconocieron la autoridad del Señor. ¿Está ahí? Néstor, ¿sabes si está ahí? Sé que Néstor se nos fue. No está, ¿no? Bueno, lo voy a poner si querés el compare, pero no sé si hay otra parecida, no encontré yo. Clica al 27. Así que desconocen mi autoridad y les da oportunidad. Dice, si ustedes me dicen, me responden, CDG es la que yo les menciono, la versión. Si ustedes me responden bien, yo les diré con qué autoridad vengo. ¿Sí? Resulta que le responden mal. ¿Y le respondieron? No sabemos. ¿Se acuerdan que en el verso anterior, en el otro evangelio de Lucas, él le dijo, ustedes intérpretes de la ley, ustedes tienen la llave para hacer conocer, ¿sí? Para que otros entren en el conocimiento. Cuando Pablo pelea y pelea en 2 Corintios 10, no pelea contra todo lo que se levanta argumento, ¿sí? En contra de qué? Del conocimiento de Dios, ¿sí? Así que por ahí creemos conocer a Dios, pero no tenemos conocimiento de Dios. Por lo tanto, el pacto, ¿sí? O este vínculo nos tiene que llevar directamente al Padre. Entonces ahí había algo grave de lo que estaba sucediendo y que el Señor Jesús se hizo responsable. Dice, entonces contéstenme bien y yo les digo qué autoridad tengo. No sabemos, ¿sí? Y él les dijo, miren, les voy a leer mi versión. Soy libre entonces de mi obligación de revelarles con qué clase de autoridad hago estas cosas. ¿Sí? Entonces la autoridad del Señor le quedó en manos de la revelación. ¿Sí? Es necesario conocer, por eso disciplina, por eso discipulado, por eso nos exponemos a nutrirnos de la palabra, pero no nos quedamos con eso. Si tenemos expectativa de revelación, nos vinculamos bien para que se nos revele por el vínculo, para que se nos revele la autoridad, tenemos que ejercer todo esto. ¿Sí? Tengo que conocer, no puedo decir no sé. Mientras que no sé, bueno, el Señor dice voy a la cruz, yo acá me entrego porque estos no saben, pero luego ¿qué? Entonces el no saber no es muy de pacto. ¿Sí? Aunque hay un momento en que todos entramos de esa manera, oscuros, en tiniebla y desconociendo, yo hoy les estoy mostrando que quienes eran responsables de hacer saber no lo estaban haciendo. Ni siquiera ellos lo sabían. ¿Sí? Me gusta esta versión, anótense cómo lo dice. Soy libre de mi obligación de revelar con qué clase de autoridad hago estas cosas. ¿Sí? No nos podemos relacionar desde ese lugar. Por eso siempre van a estar buscando un testigo en la secta. ¿Y dónde dice esto? Siempre van a estar buscando dónde está escrito. Y siempre van a estar buscando una causa de tropiezo. Volvamos a Lucas. Por eso la revelación se ha vuelto difícil a la hora de ser impartida. ¿Sí? Difícil de ser recibida. Difícil de manejar.
Dice difícil, no imposible. Vamos al 59. Creo que es. Ay, sí, 54. Dice, después de todo esto, dice, comenzaron a estrecharle de gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, esperando que, porque les interesaba oírlo, ¿sí? Porque decían, no, bendito el que viene, no, acechándole y procurando, ábrame por con el Strong, procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Así opera la palabra cazar, así opera el que no sabe recibir la autoridad por revelación. Entonces todo lo que yo diga va a discusión, hablando de la autoridad. ¿Sí? ¿Cómo dice? Quejarse de. ¿Alguien se habrá quejado de la autoridad? En las Escrituras. No digo otra cosa. En las Escrituras. Vamos a irnos al libro. Sí, hay muchas. ¿Sí? Esperar a que haga para quejar. Esperar a que haga para quejar. Para no hacer, para ir, para venir. ¿Es común entre los hombres? ¿Hay hombres en la sala? ¿Seres humanos? Todos. Es común entre todos. ¿Entienden? Entonces nos podemos volver un cazador. En vez de vincularnos para entrar al pacto, nos volvemos en un cazador. ¿Sí? Nos volvemos en presionar al que viene a traerte el vínculo, al que viene con la autoridad que viene del cielo. No te lo puede revelar, no te lo puede decir, te tiene que revelar. ¿Sí? Entonces, la queja es un obstáculo. ¿Sí? ¿Es o no? El desconocimiento, el no reconocimiento es un obstáculo. Sí, mal vinculados. ¿Sí? Mal vinculados. No entraríamos en el pacto, entrar en los vínculos del pacto. Invalidando el pacto. De eso se habló y se hablará mucho. Ténganlo en cuenta. Salmo 110, 2. Se desconocía la autoridad de Jesús, no porque Jesús era desconocido. Se desconocía su autoridad. A él le decían, ahí viene ¿quién? El que tiene autoridad, no, decía, ahí viene el hijo de José, ¿sí? El de María, el hermano de, el que vive en tal, que el padre, ¿era desconocido? No. Lo que no se conocía era su autoridad. ¿Entienden? ¿Y sabe por qué no se conoce la autoridad o por qué no se ha revelado? Porque no fueron fieles guardando la palabra. ¿Ven que el libro o la espada es algo más para mí? ¿Sí? Que un verso de memoria o que un estudio teológico me tiene que llevar y dejar directamente a entrar en pacto. De Jehová saldrá de Sión, dice, Jehová enviará desde Sión la autoridad de su poder o la vara. ¿Para qué? Para que domine en medio de tus enemigos. ¿Sí? Vimos un par de enemigos recién. ¿Sí? La falta de conocimiento, no disciplina. Miramos que la queja, ¿sí? Nos vuelve como cazadores, enemigos. Son actitudes mías, ¿sí? Actitudes propias del hombre caído. Actitudes no propias del hombre común. Sin embargo, dice que la autoridad que viene para que yo pueda dominar en medio de mis enemigos. ¿Sí? Luego nos encargaremos de lo que hay afuera, pero primero empecemos por acá. ¿Sí? Empecemos por dejarnos confrontar. Por eso, un mensaje o la exposición de la palabra es un litigio. Porque tenemos que, en el pacto tenemos que habitar. ¿Entienden? En pacto tenemos que vincularnos. Si no, lo estaríamos haciendo mal. Sión, desde Sión se enviará la autoridad o la vara de su poder. Tu pueblo, dice, se ofrecerá. Saben que cuando se trataba de guerras, no solo en ese momento, sino a la hora de conquista, ¿sí? No solo de defensa, sino más bien de esos grandes imperios, los más pequeños, ¿sí? Reconocían que había poder, por eso llamaban imperio, reconocían a los imperios y se ponían debajo.
¿sí? O se sujetaban a la autoridad de ese que era el gran imperio, el romano, el imperio, todos esos imperios babilónicos, todos esos que se conocen en la historia y también bíblicos, no necesitaban tanta pelea, sino que más bien necesitaban el reconocimiento y se iban poniendo bajo su autoridad. Gracias. ¿Cómo estamos? Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Es el imperio el que se tiene que dilatar, es nuestro imperio y el imperio del Señor el que se tiene que dilatar bien. Entonces, la voluntad de los hombres, ¿sí?, se rendirá ante estas verdades, ¿sí? Se rendirá ante la autoridad que viene de Sión. Ya no va a ser esto que nosotros entendimos por pelea, sino esto que estamos haciendo, ¿sí? Puede que en algún momento el que me habla hasta se convierta en mi enemigo por decirme la verdad. Lo decía Pablo, no. No decía, ¿qué acaso hasta ayer se sacaban los ojos por mí? Me los hubieran dado. Pero hoy dice, me he convertido en vuestro enemigo por decirles la verdad. ¿Entienden? Entonces, esto es muy común entre nosotros. Ninguna autoridad, dice Eusejo en Juan 19:11. El Señor Jesús hablando de autoridad, de vara. Ustedes no tendrían, Él está sobre toda autoridad. Ustedes no tendrían autoridad sobre mí si no se lo hubieran dado de lo alto. Aún para prenderlo, para presionarlo, para crucificarlo, tuvieron que regirse por una autoridad. ¿Sí? Ninguna autoridad tendrías, míralo tú te das, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿De dónde viene la autoridad entonces? Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad viene siempre de arriba. ¿Sí? Que siento que me están rigiendo con la vara es porque viene de arriba. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, ¿contra quién está? A lo establecido por Dios, resisten. Y los que resisten les vamos a hacer tal y cual. No. ¿Entienden? Se acarrea consecuencias. Por eso es necesario y es urgente la buena vinculación. Por eso es necesario, es urgente comenzar a hacer entrar al pacto, porque dice, se resisten y acarrean condenación para sí mismos. Busquen cuántos son los que acarrean condenación para sí mismos o destrucción para sí mismos. En las Escrituras, a los buscadores les digo, a los que están anotando, y van a ver que todo tiene que ver con autoridad, con la resistencia a la autoridad. ¿Sí? Dice que el mundo ya está condenado. Más o menos vamos viendo por qué. Segunda a los Corintios 10:8. Entonces es mala la autoridad. ¿Sí? Lo que viene de parte de Dios o viene de arriba siempre es bueno, es lo mejor que nos puede pasar. Segunda a los Corintios 10:8. Porque aunque me gloríe más, todavía ¿de qué? Pablo. ¿De qué se gloría? De su vara. ¿Sí? De nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio, el de arriba, ¿para qué? Para edificación, no para destrucción. Entonces, cuando vemos que se desvincula un hombre, ¿sí? No es por otra causa más que porque resistió a lo que Dios estableció. ¿Sí? Pablo dice, yo tengo autoridad, la mía es para edificación. Si hay algo roto, no me mires. Sí, mejor hagamos la introspección, porque puede que estemos ejercitando la resistencia en contra de lo que Dios estableció. ¿Sí? Orden. El Señor estableció autoridades. Entonces Él resucitó, nos sentó en lugares celestiales como iglesia, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío. ¿Sí? Esa es la iglesia. Amén. Por eso es la preocupación. Usted y yo somos iglesias. Cada uno de nosotros somos parte de lo que Dios quiere expresar a través de su iglesia. No perdemos individualidad. La verdad es que no.
La suma de nuestras individualidades hará que la manifestación de la iglesia se vea, ¿sí? El resultado tuyo, mío, ¿sí? Y de los demás, de cada uno de nosotros, hace que se vea la manifestación de Dios a través de su iglesia. Somos importantes individualmente, pero no podemos perder la mentalidad de la iglesia. Ustedes saben que me llamó mucho la atención esto de vara y autoridad, porque entonces la iglesia está puesta con autoridad para autorizar. Si miráramos la palabra autoridad, no hace falta para no... vamos a ver que tiene que ver con dar autoridad, es dar competencia, ¿sí? Es con dar capacidad, tiene que ver con libertad, que es lo que me encanta. Tiene que ver con libertad, es decir, está en las acepciones, libertad. La palabra autoridad, exous, ahí está, es un privilegio, es la fuerza, pero sobre todo la competencia y la libertad. Usted sabe que entonces la iglesia no solo tiene que decirte que estamos en un lugar de autoridad, te tiene que dar libertad ¿para qué? Para ejercerlo. ¿Entienden lo que es entonces estar como autoridad? Lo que todos somos como autoridad, sin despreciar ninguna de las jerarquías que él ha puesto. Primeramente, el espíritu apostólico ordenando lo que proféticamente está establecido y enseñando a que todos guarden lo que luego desatarán las otras unciones. ¿Entienden? Sí. Entonces, necesitamos libertad. La iglesia tiene que generar mucho a través del pacto, sobre todo tiene que generar más gente de autoridad, ¿sí? Y legando. De eso se trata. Anoche mismo reconocimos, ¿sí? Como iglesia, más autoridad dentro de la iglesia. Y en esa suma ganamos. Créanme que en esa suma todos somos parte de lo que esos hombres que fueron ungidos harán o dejarán de hacer, ¿sí? Así recibimos todos un lugar. ¿Se entiende? Entonces la iglesia es generadora, no solo tiene autoridad, tiene que generar hombres de autoridad, hombres y mujeres. ¿De dónde sacamos las varas? ¿De dónde sacamos la autoridad? Tiene que venir de arriba. Lo que viene de arriba viene por jerarquía, me van así como reconocimos, ¿sí? Los mayores reconociendo a los que vienen entrando, ¿sí? Los apóstoles reconociendo a los pastores trayendo a los que llaman hoy de una forma diferente, les ponen nombre nuevo, un ministerio nuevo, una diaconía. ¿Entienden? Viene de arriba la autoridad, pero no se niega la autoridad, se ordena la autoridad. Amén. ¿De dónde sacamos esas varas? Es la pregunta. Me llama la atención esto, miren, porque para eso está la iglesia puesta o no, en autoridad. Ezequiel 19:10. Para eso está tu madre, la iglesia. Fíjense. ¿Cómo fue tu madre? Mira, tu madre fue como una... ¿Y qué tiene que ver la vid? ¿Cómo dijo el Señor? Yo soy, ¿qué vid? La verdadera. Yo soy la vid verdadera, ¿sí? Y vosotros son, y separados de mí no pueden hacer nada. ¿Sí? Hasta ahí lo conocemos y también, y ponemos cara de uva y todo, y de racimo. Tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto, echando vástagos a causa de las muchas aguas, bien nutrida, en un buen lugar. Y ella, miren el verso 11, ¿qué tuvo? Varas fuertes para cetros de reyes. ¿Ve por qué el Señor dice yo soy la vid? Solo para que nosotros hacemos un racimito de uva. Que lo cuelguen en un palo y salgan a mostrarle esto es lo que hay en la tierra prometida. No solo eso, estos tienen autoridad. ¿Sí? Generadora de varas fuertes para cetros de reyes. Pero no fue así. Dice, se elevó su estatura por encima entre las ramas, fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos, sí, vistosa. Pero fue arrancada, derribada en tierra, el viento solano secó sus frutos. Sus ramas fuertes fueron quebradas, se secaron
las consumió el fuego y ahora está plantada en el desierto. Algo no salió bien. ¿Sí? Ven que no es solo decir, estamos en autoridad, soy la iglesia, él es la vid, yo soy el pámpano. ¿Dónde vamos con la vara? ¿O qué hacemos con la autoridad que tenemos que ejercer? La iglesia, usted, yo y cada uno de los que va siendo posicionado. Tenemos que ser grandes productores de hombres y mujeres de autoridad. La vid verdadera, ¿sí? La madre, la iglesia, están propuestos para él. El Señor decía, yo soy la vid verdadera, ¿sí? Entonces, el que hablaba autoridad legaba autoridad. ¿Es nuevo esto que digo? No, él le dijo, ustedes ahora vayan, con la potestad que a mí se me dio, ustedes la tienen y vayan. Pero ¿qué pasa cuando las cosas salían mal? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la que era la gran productora, ¿sí? Quedó en eso, en un recuerdo. Tu madre fue. Tu madre dejó de reconocer autoridad, diría yo, a la luz de lo que estamos entendiendo. Tu madre desconoció la autoridad. ¿Y con qué autoridad viene este a hablarme? ¿De dónde saca esa doctrina? ¿Sí? No reconocieron, sabían que era el hijo de, el hermano de, que a veces trabajaba en la carpintería con el padre, que se había perdido, todos lo buscaban, sabían quién era, pero a la hora de escucharlo, lo que desconocieron es con la vara con la que se movía, ¿sí? Con la autoridad con la que se movía. Entonces puede que esta vid, su madre, dice su madre, ¿sí? En algún momento que tenía que seguir produciendo varas para cetro de reyes, no lo haya hecho bien. ¿Sí o no? ¿Sí? Puede ser. Ustedes ven o perciben que en algún momento se corta la autoridad, ¿sí? Los hombres creen que diciendo que la iglesia está situada en lugares celestes, que se le da autoridad y en su nombre haremos y desharemos. ¿Ha perdido el vínculo? Sí. Porque si pierde la forma en que Dios propuso a su iglesia, no hay nombre que valga, no es decir, me voy a humillar, no es decir chocolate para subirse a la báscula y que nos pase. No fue diciéndolo, fue nutriendo. ¿Entienden? No he encontrado desde la tarde, estoy esperando, alguna otra cosa puede venir. ¿Entienden? No es decirlo, es nutrirse. Otra parábola no se me ha ocurrido y Débora la miro desde hoy y no me dice nada. No es decirlo, ¿entienden? Es duro, este momento. Dice Mateo 26, ¿ven cuando yo le dé autoridad que las cosas hagan? Mateo 26, 29. Lo mismo no me funciona cuando digo lo contrario. Digo lechuga, no pasa nada. Dice Mateo 26, 29. Y les digo que desde ahora no voy a beber más el fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Saben? Yo pensaba en esto y digo a la luz de esta madre que dejó de ser proveedora de hombres y mujeres de autoridad, de varas, digo, ¿qué es lo que hemos puesto en suspenso? Creo que es ordenarla. Ordenar a ella para que vuelva, ¿sí? Está plantada en el desierto, hay que sacarla de ahí para que pueda volver a producir, para volver a ser la vid verdadera, ¿sí? Para que vuelva a reconocer, para que cuando se le plante el hombre que le va a hablar el destino profético no diga, ¿y quién es él? ¿Sí? O este fulano. ¿Sí? ¿Y qué es un apóstol? Si los apóstoles ya no, y los profetas no están para eso, para leerme versos y versos, están para decirme qué me va a pasar mañana, y si voy a comprar aquello, me van a regalar lo otro. ¿Entienden? Entonces hay que como que reestructurar todo esto, porque se trata de establecer pacto, y pacto no es sin orden y sin autoridad. Isaías 11.1 nos habla de esto. Tiene que volver a renovarse todo, ¿sí? Pero con el orden correcto. Por eso Jesús, cuando los miró, dice, ustedes tenían la llave, pero tampoco entraron. ¿Dónde los vio entonces? Fuera, ¿no?
Dice, saldrá una vara y un vástago retoñará de sus raíces. En una Biblia sencilla también está más lindo. Cuando habla entonces de esto, nos está hablando de vínculos, ¿no? De Isaí, y está hablando de la casa de David. De un padre, y cualquiera de ellas, a ver si de un tronco viejo sale un retoño, también de la familia de David saldrá un nuevo rey, ¿sí? ¿Y qué dicen de Jesús? ¿Qué estoy diciendo yo? ¿Que Jesús estaba viejo? No, estoy hablando de que él quería formar casas, ¿sí? La casa de David lo representa. Entonces, por eso tenía que renovar la autoridad, por eso tenía que revelar, encontrar a quién revelarle la autoridad. Acuérdense que le dijo, yo les voy a hacer una pregunta, si ustedes me contestan bien, yo les digo qué autoridad tengo. Les preguntó, dijo, no sabemos, dice, bueno, entonces yo no tengo obligación de revelarlo. ¿Entienden? Entonces él está constantemente buscando a quien le pueda responder, quién sabe este tipo de cosas. ¿Cuál es el vínculo? El del padre y el hijo, el de una casa. ¿Sí? El formato. Así como hablamos de iglesia y de gobierno, hablamos del formato o de la paternidad como vínculo. Dice que juzgará con justicia 11:4. Juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la autoridad de su boca y con el espíritu, ¿sí? Matará al impío. Entonces todo lo que hablemos y confirma que somos de pacto. Todo lo que hablemos, si no pasamos por la vara, será para quién? Para nadie. Ni para los impíos siquiera. Todo lo que hablemos sin haber guardado entrarás, no te haré pasar por debajo de la vara y te haré entrar en el vínculo del pacto. Todo eso que encierra el primer verso que citamos quedará para nadie. ¿Sí? Todo esto que dice, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios, quedará para nadie. Si no guardamos el orden en el que Dios va entregando estas cosas, cómo va legando autoridad. La autoridad me lo tienen que dar de arriba, ¿sí? No voy a repetir. Apocalipsis 5:5. Todas estas cosas están escritas, como leemos Isaías 11:4. No es decir chocolate, es recibir lo que dice Isaías 11:4. Dice Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. ¿Quién? La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Sí? Vínculo con el libro, lo que les quiero decir. Un padre te va a hacer un vínculo genial, que es lo que necesitas a través del libro. Por eso la responsabilidad de manejar el libro. He aquí el león. Usted sabe cuando leíamos ahí en esta vid que lo hizo, que se secó, que dejó de ser productora de varas, dice que ella tomó un cachorro de león y lo puso. ¿Sí? Lo puso a reinar. Al lado del león de Judá que vemos acá y que tiene autoridad para desatar libros, yo les diría que estábamos hablando no que había equivocado la genética, sino que estaba inmaduro. ¿Sí? No es lo mismo un cachorro que un león. ¿Entienden lo que les digo? Entonces, llevar a madurez es hacer entender también autoridad, es dar autoridad. ¿Sí? Nadie puede tener autoridad si no tuviera madurez. ¿Sí? A los niños hay cosas que no se les puede dar por lo mismo. Tampoco es raro lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, en el Apocalipsis 5, cuando vemos manifestada la raíz de David, lo que iba a suceder con la casa de David, lo vemos con el libro en la mano, ya no es un cachorro, ya es un león, ¿sí? De la tribu de Judá. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces de repente se presentan esta casta que ha sido guardada por Dios, que tiene autoridad, la tiene, que la asumió, que la ejerce y la lega a sus hijos, ¿sí? Que levanta generación de hombres y mujeres con autoridad. Vamos a Juan 9:30. Que saben, cuando le respondieron a Jesús les dijo, no sabemos. Si yo les hago una pregunta, ellos contestaron ¿cómo? Mal, no sabemos. Entonces él no tuvo obligación de revelación. Pero miren lo que pasa acá, fíjense.
Vamos a poner la Biblia al día. Ahí. Mire, es lo sorprendente. Y allí está lo sorprendente. Que vosotros no sepáis qué es lo que no sabían. ¿De dónde había salido? ¿De quién estaba hablando? Del Señor Jesús, un milagro. ¿Sí? ¿Y quién es ese que te... Dice, ustedes, esto es lo sorprendente. Dice que ustedes no sepan ni de dónde salió y que a mí me haya abierto a los ojos. A mí me lo reveló. ¿Sí? ¿Qué es el abrir los ojos? A mí me lo reveló. ¿Cuál fue el condicionante para las demás? Ustedes no saben. ¿Entienden? Es sorprendente que ustedes no sepan quién es el que brotó de la raíz de Israel. Ustedes no sepan el vínculo que hay entre un padre y un hijo. Ustedes no entiendan de la autoridad y cómo Dios quiere dar autoridad. Volvamos a Isaías 29. O vamos ahí, no muy movido. 29, 24. Vamos a mirar un poco más arriba, no me acuerdo por qué. Se le abrieron los ojos y los ojos no sabían ni quién lo había hecho. Me extraña que ustedes, me sorprende. Esto es una maravilla, ustedes no saben ni quién es. A ver un poco más arriba. Un poquito más. Porque me quedó acá. No. Ah, los que hacen pecar al hombre en palabras. Un poquito más. Y no vamos directamente. Ah, vale. Ah, está hablando de... Vale. Vamos a leerlo. Ahí Isaías 29, 18. Hablando de un tiempo, ¿no? Y habrá un tiempo... En aquel tiempo dice, los sordos oirán la palabra de qué? Del libro. Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. ¿Hablando de qué? Del libro. ¿Sí? Se podrá ver en los libros. ¿Qué cosa? Dijimos que la revelación. ¿Sí? Lo que será. Ustedes no saben ni quién es y a mí me ha abierto los ojos. Seguimos desconociendo la rara mientras que él está compartiendo la revelación. A eso me refiero. Porque a través del libro sucederá, dice Isaías, en el tiempo los sordos oirán las palabras de él y los ojos de los ciegos. ¿Sí? Sí, ahí había leído muchas cosas, pero lo voy a... Les pedí una hora y no sé si estoy siendo bien en eso. Ahora sí vamos al de abajo. Sí, miren a quién está dirigido. Verá a sus hijos, dice, obra de mis manos en medio de ellos, algo que nosotros tenemos que ver, tenemos que revelar. Los hijos son obras de su mano, son suyos, pero entregó la hechura de la iglesia. ¿Se acuerdan de eso, no? Eso está en el verso 23. Dice, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. ¿Sí? Esto es necesario, ¿sí? Es una evidencia de que se está manejando nos estamos manejando como iglesia con una autoridad y que tiene mucho que ver con la forma revelada de la palabra o del libro, ¿sí? Porque dice que habrán espíritus extraviados aprendiendo. Tu espíritu y el mío estábamos errantes, en una constante búsqueda, pero éramos errantes, ¿sí? Errantes en la tierra. Ya no consideramos el cuerpo, ya no consideramos nuestros testimonios personales, mi espíritu. Hasta que no se encontró con esta casa, no halló paz, comencé a aprender inteligencia, ¿sí? Y aprenderemos doctrina, ¿sí? La doctrina que viene
¿De dónde sacó esa doctrina? Se decía el Señor Jesús. ¿De qué doctrina? ¿Cuál es su doctrina? ¿Quién se la ha dado? ¿Sí? Así lo querían cazar, por lo que él hablaba, se volvieron en cazadores, refutando todo lo que él hablaba. Y eran los suyos, no eran otros. ¿Se comprende? ¿Vamos bien? Más o menos. Entonces necesitamos hacer cambios, ¿no? Porque el Señor dijo, yo de esta vid, del fruto de esta vid voy a esperar y la vamos a beber juntos en el reino, y en ese tiempo de espera yo estaré bregando y ustedes para que los hombres aprendan a reconocer autoridad o vara. Ojalá y me crean esto que le digo, porque si voy a los versos me van a matar. Aparte prometí una hora. Pedro decía mientras esperaba la paciencia de Jehová, ¿sí? Mientras esperaba, se preparaba el arca, ¿sí? Mientras hay preparación. Hasta ahí, y después vino el pacto con Noé, pero hay una preparación previa. Dice, entonces, ¿qué te dije? Éxodo 4:3, hay un tiempo porque hay cambios que realizar para que nosotros podamos entrar en el reconocimiento. Y yo les quiero hablar del cambio de posición. Dice en Éxodo, esto lo citamos hoy también, hablando de la vara que se le dio a Moisés, que se le dio a Aarón, para que puedan ejercer poder, para que maravillen, ¿sí? A los detractores. Dice, échala en tierra, la echó en tierra, ¿y qué se hizo? ¿Y qué hacía Moisés? Huía de ella, ¿sí? Sin embargo, en el verso siguiente hay un cambio de posición propuesto, y es lo que nosotros tendremos que atender también. Dice, entonces dijo Jehová, extiende tu mano y tómala por la cola. Entonces, si huía y ahora la toma por la cola es porque pegó, hay una vuelta que nos tenemos. Sí, nos tenemos que volver al pacto, tenemos que volver a la propuesta, nos tenemos que volver a la autoridad que Dios ha asignado. ¿Sí? Ahora dice que Moisés huía de ella, la suelta y huye. ¿Sí? Como quien la deja por detrás, me imagino, ¿no? Yo de algo no voy a ir hacia él, sino en sentido contrario. La orden fue, extiende la mano y tómala por la cola. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Le cambió la posición. Entonces, cada vez que nosotros presentemos la autoridad o la vara, ¿sí? Cada vez que querramos hacer pasar por debajo de la vara a los hombres para que entren en el vínculo correcto, ¿sí? Que hará consumar el pacto, les estamos cambiando la posición, porque ese es su gran enemigo. Les daría vara, dice, ¿para qué? Para que dominen sobre sus enemigos. Para dominar el enemigo hay que cambiar la posición, hay que girar, hacerle un clic, ¿sí? Al que se opone, al que resiste, al que no entiende autoridad. ¿Alguna vez han sentido que Dios ¿sí? De lo que huía le dijo no? De frente, porque es tu enemigo, ¿sí? Y tienes autoridad para hacerlo. Entonces, mejor que huir es dominar sobre los enemigos. ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Mejor que huir. Es un cambio de posición. La autoridad que nosotros necesitamos la necesitamos frente a los enemigos. El verso de dominar, pero ténganlo presente, creo que no voy a estar mucho más para no pasarme de la hora. Dice, la autoridad que el Señor se la dio la vara para dominar sobre los enemigos. ¿Sí? Así como hizo con Moisés, pégate la vuelta y tomarle la cola. Así lo veo yo. ¿Sí? De repente Moisés dándole la espalda al enemigo y de repente, ¡plá!, confrontándose. Y el que va al revés es él. O capaz que huían los dos y no se daban cuenta. Autoridad con autoridad. Vamos a mirar esto. La autoridad de esta gran bestia. Usted sabe que esta pequeña serpiente o culebra se pudo convertir, hoy mirábamos, en un monstruo marino, Leviatán, o en un gran dragón para el Apocalipsis, ¿sí? O la serpiente antigua, ¿sí? Ya en otras dimensiones, con otra autoridad. 13:4 de Apocalipsis. El dragón le había dado autoridad
a la bestia. Y entonces adoraron. Y de autoridad en autoridad. ¿Ves que hasta la fuerza enemiga tiene orden? ¿Tienen rango? ¿Quién como la bestia? Entonces, ¿quién podrá luchar contra ella? En nuestro sentido, en el sentido contrario, ¿no? Cuando Dios nos cambia de posición, es entregar la autoridad. La autoridad que otro tiene, entrego mi vida a otro, que tome autoridad sobre mi vida. ¿Sí? El ponerme debajo de otro es que otro tenga autoridad sobre mi vida. Y eso no es sumisión, eso es revelación. ¿Sí? Eso es juntar o reunir fuerzas porque hay una pelea. Dijimos y en el principio que había que dominar sobre los enemigos o que era un litigio. ¿Sí? ¿Recuerdan que empezamos así? Entonces, la adoración es o no es nuestra gran arma. ¿Sí? Y que adoración no es un momento, no es un grito, no es un canto, no es un baile. Adoración es todo una expresión de vida. ¿Sí? Vivimos constantemente adorados. Entonces la bestia tiene 17:2. El dragón le dio autoridad a la bestia y entonces ahora adoraron a la bestia. Si no cambio de posición, seguiré huyendo de cosas que por ahí ni siquiera entiendo. No, no es eso. 17:12, 12. Hay 10 autoridades que no han recibido el reino, dice. Pero fíjense, así como veían en el verso anterior que hay un orden y un reconocimiento, el dragón dice, mejor te doy la autoridad a vos. También lo hay de esta manera. Miren, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Bajamos aquí. Si habláramos de 10, hablaríamos de responsabilidad para nosotros. ¿Sí? El 10 es un número de completo. 10 era el número, ¿no, Robert? 10 era el número que leíamos que tenían que tener los concilios, ¿no? Para dar un acuerdo. 10 es el número de responsabilidad con el que deberíamos movernos todo el tiempo, en sentido de responsabilidad. Entonces estos 10 dice que se unirán. Dice, no recibieron todavía el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Sí? Dice, aún no han recibido el rey, pero por una hora, por eso les pedí una hora. Dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Sí? En esta batalla estamos de un lado o estamos del otro. Diría Josué, ¿no? En Josué, cuando se aparece, ¿de qué lado estás? Del enemigo nuestro. Dice, no, yo vengo con los escuadrones. Que se muestren los escuadrones y veo de qué lado me pongo. ¿Sí? Entonces nuestra responsabilidad que ha sido legada, la autoridad que tenemos para decir sí o no, puede que se quede en esto, tener un mismo propósito, objetivos muy ordenados, pero mi poder se lo doy de la que huí hace un momento. ¿Sí? Le doy poder al enemigo cuando no confronto. Ahora trasladen ustedes. Le estamos dando poder al enemigo cuando no reconocemos la autoridad, cuando no se ordena la iglesia como Dios ha establecido, cuando no tiene bien claro los fundamentos por qué, quién es quién y para qué, hablando de las gracias, las funciones, de lo que es primero, de las prioridades. Dijimos que tienen un mismo propósito, entregan su poder y su autoridad a la bestia. A ver qué vamos a hacer con nuestro poder y nuestra autoridad. Como iglesia ya la tenemos. ¿Quiénes son estos? Los que pelean ¿contra quién? Contra el Cordero. ¿Sí? Por una hora. Usted y yo tenemos una hora entonces. O pelear en contra o pelear con. Porque Él es Señor de reyes, de señores, Rey de reyes. Los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Estar con Él es un acuerdo o no? ¿Estar con Él es un pacto o no?
No podemos estar con Él de otra manera si no es por pacto. Entonces, o peleamos con Él, o formamos parte de los que tienen tiempo, 1 hora para pelear en contra, o 1 hora usted y yo para pelear en contra con Él, en contra de aquello. ¿Sí? Para desarticular esa autoridad que tiene forma, que tiene orden, que tiene un propósito también, que han sido cuidadosamente elegidos, también tienen autoridad y se la han dado a la vez. En 1 hora se tiene que resolver esto. No es raro, ¿saben? No es raro. Miren Daniel 4:19. Daniel en el campo del enemigo. ¿Sabe por qué Daniel sale airoso? No solo él y sus amigos, por saber resolver para Dios. Dice entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónico casi. ¿Sí? ¿No se lo imaginan en esa batallita en contra de la bestia? En contra de lo desordenado, cuando usted y yo tenemos que saber cómo se movía Daniel con revelación. Dice, el rey habló y le dijo a Belsasar, no te turbes ni el sueño ni su interpretación. Señor mío, dice, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Voy a poner otra versión. Porque leí otras. Se quedó desconcertado, dice, aterrorizado por sus propios pensamientos. Cuando aprendemos inteligencia, ¿no? Cuando viene al espíritu, dice, había espíritus errantes aprendiendo inteligencia. Cuando viene Dios a mostrarnos la tarea, cuando viene a exponer cuál es la guerra, cuando viene a ordenar nuestros pensamientos, hay una turbación. Porque antes éramos como los otros. Sí, hay una turbación, tiene que haberla. ¿Sí? Reconocer autoridad trae todo esto también. Dice, has crecido hasta... No. Sí. Daniel estaba muy preocupado por las ideas que le venían a la cabeza. Así que se quedó callado. ¿Qué estaba buscando Daniel? ¿Se acuerdan? ¿Qué buscaba? La revelación. ¿Sí? La revelación de ese sueño, el poder hablarle al que en ese momento era su enemigo. Esa revelación que se la dio ¿quién? Dios, pero Daniel la peleó. Entonces usted y yo tenemos que pelear por la revelación. Primero conocer, disciplinarnos, pero después nos vamos a tener que unir a la batalla. ¿Sí? O le entregamos la autoridad que hemos recibido, se la damos a la bestia y nos ponemos en contra del Cordero, o somos con el Cordero los que pelean juntamente con él. ¿Durante cuánto tiempo? 1 hora. No es tan difícil como suena. Simón, ¿tú duermes? ¿Ni 1 hora has podido hablar conmigo? ¿Sí? 1 hora de pelea y a veces estamos dormidos. 1 hora para resolver por la revelación. Cuando Esther 4:14, cuando hubo que resolver por vida o por muerte de los judíos, a Esther se le dijo, ¿se acuerdan cómo se le dijo? Si quieres no lo hagas, lo va a hacer otro. Pero tenés autoridad para hacerlo. A ella se le había extendido el seco, la vara de rey. Dice, para esta hora, porque si callas, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna u otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Quién sabe? Y ¿sí? Para esta hora hemos llegado. La pregunta es como si el Señor Jesús preguntara. Si ustedes me responden bien, yo les revelo. Daniel, si puedes resolver esto, serás tercero en el reino. ¿Sí? Influirá sobre tu familia, todo eso que conocemos. Con ella fue igual. Mateo 20:12. 1 hora tenemos para resolver. O de un lado o del otro. Todo con la autoridad. O lo hacemos bien o lo hacemos mal. Ella tuvo 1 hora, un momento. El Señor Jesús en Juan 12 dice, ¿y para qué? Citó las mismas palabras. Dice, ¿qué de decir? Mi mente, dice, mi alma está turbada. ¿Sí? Pero ¿qué de decir? Si para esta hora he llegado. Ni tuvieron que preguntarle, ¿qué vas a hacer? De hecho, cuando Pedro le dijo, no vayas, te van a matar, le dijo,
apártate de mí, Satanás. ¿Sí? No le voy a dar mi autoridad a la bestia. Mi autoridad está en otra cosa. ¿Sí? Es exponer mi vida para poder volver a tomarla. Los postreros, ¿cuánto trabajan? Ahí lo dicen en forma de queja. Los postreros, ¿cuánto trabajan? 1 hora. Estos postreros han trabajado 1 sola hora. ¿Sí? Y los has hecho igual que a nosotros. Justicia, diría, a los postreros. Amén. 1 hora nos alcanza. Velar 1 hora, pelear por la revelación como Daniel, por 1 hora. ¿Qué se nos tiene que revelar? Ese momento. ¿Sí? Porque en Apocalipsis es un momento. Ya no es un verso, es un momento en que la bestia, ¿sí? A la bestia se le ha dado autoridad, el enemigo le dio la autoridad. ¿Saben lo que es la bestia? Dice que el hombre que está en honra y no entiende es igual a un hombre. El que no entendió su lugar, el que no entendió la honra, la participación que Dios le ha dado, te puede hacer pelear mal. Entonces, o podemos nosotros mismos pelear mal, por lo equivocado, y resulta que estar peleando en contra de el Cordero y los suyos. Tenemos un tiempo para definir. Yo lo defino como es en esa hora. La hora de Esther, la que más me gusta es la de Daniel, resolviendo. Pensaba en usted. Resolviendo problemas, ¿sí? Enigmas. Problemas que se nos presentan y por tener buena respuesta viene luego, como yo sé lo que tengo que hacer, viene luego la revelación, que es el paso siguiente. ¿Sí? Entonces 1 hora nos definirá, o de un lado o del otro, o con el Cordero o con la bestia. ¿No sabía el Cordero su posición, su autoridad? Sí, pero para los que los desconocen fueron bestias. ¿Sí? No supieron que tenían que asumir lo que él, la misma pelea, él iba a pelear en la cruz para sentarla a ella, ¿sí? A la iglesia. La madre, la productora de varas, de hombres y mujeres de autoridad. Ojalá y me entiendan, y si no me entienden, tengo para sentarme con ustedes todo el tiempo que quieran. Tenemos 1 hora para sentar. No hay mucho. El que no entiende, como me ha pasado, pelela. Porque la posición de la bestia no es grata, no es digna de los hijos. Es difícil que habiten en el reino. No soportan estar entre nosotros. Cuando entramos en litigio, nuestra propia mente, lo más seguro es que querramos huir. Y esa vara se nos convierte en culebra y corremos en la dirección contraria. Hasta que alguno te pega un grito y dice, cambia de posición porque no tienes autoridad para tomar la comida. ¿Sí? La honra. ¿Sí? La honra no solo de pertenecer y permanecer, sino de conocer quién soy y cuál es la autoridad. Porque llegará 1 hora. ¿Sí? Habrá este litigio estará entre nosotros y tendremos que resolver. 1 hora les dieron a ellos, a la bestia, contra el Cordero y los suyos. Amén. Los bendigo. Hay mucho que decir sobre el pan. ¿Sí? Yo lo tomo como señales. El hecho de que se pueda litigar en esta casa. ¿Sí? Tomo como señal del pacto el hecho de que puedan recibir, que podamos todos recibir, ¿sí? De las gracias y las autoridades que Dios nos ha propuesto recibir. ¿Sí? Corrección. Dice que la vara que corrige al niño lo salva del Seol. Le salva la vida, ¿sí? Le guarda el alma. Muchas cosas que van a estar oyendo sobre vara, sobre autoridad, pero el objetivo es el pacto. Tener autoridad para pelear en contra no compensa. Ya lo vieron en Apocalipsis. No compensa, porque te abandona hasta la víbora. Te entrega a la bestia. ¿Ven? Dios, te damos gracias y te bendecimos, Padre, por esas cosas que no están escritas, pero que sabemos que están entre nosotros, a través del aliento de tu Espíritu, a través de la impartición de tu palabra, Dios. Por eso que no es letra, Señor, que también hemos sabido atesorar y guardar con fidelidad, pero que por esa causa hoy es tu Espíritu el que se mueve con libertad entre los tuyos, revelándole, Señor, cuál es la verdadera causa por los que
En algún momento hemos desestimado tu pacto cuando propusiste autoridad. Dios, gracias por tu redención y por la redención del tiempo, para que podamos resolver en una hora. Entonces yo oro, Señor, por esta hora. Una hora de definición, Señor, de tu casa. Una hora de definición de tu iglesia. Una hora en la eternidad, Dios. No es tanto lo que pides. Haber alcanzado lugares honrosos para definirnos por pelear con el Cordero. El Cordero y los que están con él. Vencen. Dios, porque entendimos la honra que se nos ha legado y no se la entregaremos, ni poder ni autoridad a nadie, más que al Cordero, para poder pelear esto. Dios, bendecimos tu casa. Señor, la gran proveedora de hombres y mujeres de responsabilidad. Bendecimos los lomos, Señor, de los que se reproducen en este género, en esta especie, como varas, con una boca y una doctrina que tal vez nos ponga en el punto de mira de muchos y nos volvamos presa de otros tantos. Pero Dios, sabemos quién ha fiado por nosotros en este pacto. Y queremos en esta hora pactar por tu libro, tus palabras y lo que esconden. Señor, toda la revelación que estás desatando sobre nuestras vidas y que nos lleva a manejar estas cosas. Pero no estamos dispuestos a renunciar a nada, sobre todo a este momento que nos has propuesto a través de tu palabra. Pelear por una hora contigo dentro de la eternidad. Si para esta hora, ¿qué hemos de responder? Si para esta hora hemos llegado, ¿qué vamos a hacer si no entregar o poner nuestra propia vida? Así como se turbó el alma de tu Hijo, muchos en esta hora, Señor, y recibiendo la propuesta sentirán esa presión en su mente, ese alma, Señor, desconcertada, ese buscar la mejor respuesta. Pero Dios, también has puesto intermediadores. Has puesto el vínculo para que esto sea pronto, para que la leve tribulación y momentánea, Señor, sea así como está escrito. El que los saque, Señor, con una palabra para la batalla correcta, para que los unas en batalla a través de esos masoret, Dios, a través de los que vinculan, Padre. Y estoy orando por el espíritu de paternidad que está funcionando para hacer que esa madre vuelva a entrar en pacto contigo y para que pueda producir lo que producía. No, ella no es solo lo que fue, es lo que volverá a ser, porque Dios restaura lo que pasó. Dios hace que vuelvas a ser, iglesia, la gran productora de varas en esta tierra. Bendecimos esa generación con poder y autoridad en esta hora y en esta casa y entre los que conocemos, Dios. Pero también oramos por los que tendremos que llegar, por los que todavía no saben responderte, Dios, y con los que no tienes obligación de revelarles. Pero nosotros podemos informar, podemos provocar, podemos anunciar y levantarlos a una curiosidad diferente. Podemos provocarlos a mirar si estas cosas que decimos son verdad. Porque tu Cordero desató los sellos y fue digno de tomar el libro. Señor, y esa es la casta que ha levantado en la tierra en esta hora. No queremos que se maravillen hombres solamente porque se les revela algo, como quien abriendo los ojos pudo ver y se quedó sorprendido de que otros no supieran ni quién lo había hecho. Queremos que sepan quién es el que lo hace, Dios. Es tu Hijo el que le ha placido revelarnos las cosas, pero es tu gloria haberlas escondido. Te adoramos, Rey. Bendecimos tu iglesia, tu vara sobre todas las varas, tu autoridad sobre la nuestra, Dios, y sobre el régimen que nos has medido, sobre la orden en la que hemos sido levantados. Sí sabemos quién es y de dónde viene. Te bendecimos. Amén.